Cayetana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Philip? Muy buenas tardes. Ha subido la gasolina, ha subido porque subió el dólar, porque subió el barril, porque la refinería de Talara no las están cobrando. Hay 50.000 versiones. ¿Cuál es la versión oficial? A ver, la versión que hemos recogido tanto de Ocinermin como de Petroperú es que ha habido un incremento en el precio del petróleo a nivel internacional, sumado a que han habido restricciones por el tema de los fenómenos climatológicos en Estados Unidos, que han afectado obviamente el precio. Además, ¿no es cierto?, se han incrementado algunos costos logísticos y por tanto ha derivado en el incremento del precio de la gasolina, pero estiman que ya la próxima semana esto se tendría que normalizar. Importante porque yo creo que a todos nos interesa este tema, igual como en la oferta de los precios están sujetos a la oferta de la demanda y el libre mercado, tenemos la posibilidad de ver qué estaciones de servicio tienen los menores precios. Hay una página web en Ocinermin, Facilito, a la cual podemos recurrir justamente para no estar sujetos a estas variaciones, ¿no? Ya, bueno, el que ideó Facilito debe ser el mismo que hizo la canción Despacito, porque es bien complicado. Yo te digo algo, conozco de taxis y es bien complicado el estar buscando en dónde uno va y tal. El precio del gas para los taxistas, ese sí se mantiene parejo, no es un tema que se ha visto afectado. No, porque acuérdate que el gas natural es un gas que no tenemos que importar, sino que justamente lo producimos aquí en el Perú, es el gas de camisea, ¿no? Entonces, en ese tema no ha habido una variación en el precio, ¿no? Hay cosas que uno no logra entender. Cuando se descubre el gas, yo dije, bueno, por fin en el Perú la gente va a poder vivir mejor como consecuencia de esta riqueza, el gas, ¿no? Las casas con calefacción, las industrias con reconversión industrial, la terma ya no va a ser terma, va a ser calentadora a gas. Y yo, hasta el día de hoy, y ayer conversaba con un amigo mío ligado a PEXA, Peruanas Combustibles, empresa de capitales absolutamente peruanos, y decía, ¿por qué no se puede despachar el gas en los balones, en los grifos? O sea, realmente hay una política de masificación del gas, del GLP y del GNB a nivel nacional. ¿Realmente se ha hecho un esfuerzo? A ver, lo que ha sucedido, Philip, es que creo que hemos sido muy lentos en el tema de masificación del uso de gas natural. Recién, ¿no es cierto?, el gas natural va a llegar a Arequipa, Moquegua y Tacna ahora en octubre, y a Cajamarca, a La Libertad, a Ancash y a Lambayeque en noviembre de este año. Es decir, acuérdate que Camisea se inicia en el 2004, estamos en 2017. 13 años han tenido que pasar para que no solamente Lima se beneficie, sino también, ¿no es cierto?, la costa y la zona norte. Y ahora estamos trabajando también para llevar gas natural en esa modalidad virtual también en los departamentos de Puno, de Cusco, de Huancavelica, de Ayacucho, de Apurímac, que estamos haciendo todo un estudio en proinversión para poder tener una licitación. ¿Por qué no hay más grifos a gas, con gas licuado de petróleo? Digo, para los gas, el gas de las señoras, estoy hablando del balón de gas domiciliario. ¿Por qué no se puede poner ahí un envasado? GLP. GLP, que es el GLP, que es el balón plomo. El balón plomo, vamos a ponerlo así en sencillo. El balón plomo. Y el gas natural vehicular. Yo lo que sugeriría es que haya contratos de estabilidad tributaria con DOBRAC para que los que inviertan en estaciones de gas de esta naturaleza tengan un rápido retorno de su inversión. Pero ¿cuál es la política de este gobierno al menos? A ver, justamente han habido, lo que hemos también observado en el ministerio es que han habido una serie de distorsiones, ¿no?, a la hora de la regulación de esos temas, y lo que estamos haciendo es una mesa técnica justamente para ver los temas que estás indicando, ¿no? Cómo hacer para bajar el precio del GLP, cómo hacer para que llegue de una manera mucho más fácil y más barata a la mayoría, digamos, de casa, ¿no? Eso, cuando a mí me dicen mesa de diálogo, mesa técnica, no va a servir para nada. Sí sirve porque al final te permite escuchar a todas las partes y tomar decisiones. Lo que pasa es que no se ha venido trabajando el tema, Philip. Inviten a los taxistas. Los invitaremos. Ellos son, porque a la hora el taxista es el consumidor final. Y te sugiero que veas cómo hacen en la India para la repartición de las raciones de comida todos los días en Bombay. Ese mismo sistema funciona para el gas. Aunque parezca tonto, es el Cholo Power. Tú llenas el balón de gas en el grifo y tú permites que gente en bicicleta, con bicicleta, llevan y traigan los balones de gas a las casas. El ama de casa verá cuánto le paga el tipo. Y llevan y traen. Es alucinante. Es un sistema que parece mentira, pero a la hora, en Bombay, en Nueva Delhi, funciona para el reparto de viandas y comida. Es el mismo sistema. Ahí lo único que te diría es que lo que tiene que tener cuidado es el tema de seguridad. Si el tema de seguridad está asegurado, no hay problema, ¿no? Antes que me responda lo de Talara. Ya. Para que esto no importe, quienes tienen que hacer más por el precio de este
commodity que a la hora es la gasolina y el gas, no es tanto Cayetana Aljovín en el Ministerio de Energía y Minas. Es Techito Bruce y Meche Arauz. Si tú le pones a los taxistas su RUC del taxista, ellos van a comenzar a migrar al gas natural vehicular. Porque el taxista va a impuestos todos los días. Si todos los días el señor echa gas, va a tener una cuenta acumulada. Y como no factura, no tiene cómo descargarla. Va a acumular un dinero. En el interín que va acumulando dinero, ¿qué cosa le da el Estado? Un terreno de la Superintendencia de Bienes Nacionales para que tenga un lugar donde vivir, Ministerio de Capital de Soto, va a tener un patrimonio y esa persona va a tener seguridad social. Y ese patita va a hacer que todo el mundo migre al gas natural vehicular para que nadie te esté fastidiando cada vez que sube el petróleo mundial, con lo que tú no tienes nada que ver hasta donde sea. Ahora, esa es una manera de verlo. Otra manera de verlo también es recuperar, ¿no es cierto?, el potencial que tenía el Perú como productor también de petróleo y depender menos de las importaciones, para lo cual hay que tener toda una política que asegure la exploración y la explotación, porque a veces nos olvidamos y pensamos que el petróleo sale, encontramos por la buena aventura. Se requiere una serie de inversiones para poder explorar. Dime a mí, mi papá ha sido ingeniero de petróleo, mi papi hizo el oleoducto Ramal Norte y yo jugaba en la Brea y Pariñas en donde salía el petróleo del piso. Entonces sí tenemos una serie de potencial y no lo hemos aprovechado porque tenemos una regulación de los 90. Es complicada. Y tenemos que realizar una serie de cambios que ya estamos trabajando en el Antes de ministerio. hablar al tema de la exploración, ¿qué tiene que ver la refinería de Talara con la subida de precios? No, no tiene nada que Nada ver. que ver. Creo que hay cierta sensibilidad de que algunas personas pueden haber pensado. Yo he visto hoy día a un columnista amigo justamente señalar que podría haber una vinculación. Se llama Aldo Mariatti y escribe Perú 21. Lo puedes mencionar, no hay ningún problema. Y he hablado con el presidente de Petroperú justamente por el tema y vimos, ¿no es cierto? Lalo García Rosell. Así es. Hincha Cristal, de fútbol no sabe nada y petróleo poco, pero lo han puesto en Petroperú. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, estuvimos viendo qué es lo que había sucedido y la verdad es que no tiene una vinculación con el repago de la refinería que se paga justamente con créditos que se han concertado. Claro, la ¿no? refinería es una barbaridad, es un muerto con el cual tienes que cargar porque ya costaba $2.000 millones. O sea, tú no hubieras hecho la refinería si la hubieras comenzado a hacer tal como la han hecho. A ver, no voy a entrar en tema de especulación. Yeah. ¿No? El tema es que cuando hemos asumido el ministerio ya estaban invertidos $3.000 millones. Yeah. Parar esa inversión nos hubiera costado mucho más. Lo que sí te puedo asegurar es que esa refinería se va a pagar con sus propios flujos y con los recursos de Petroperú para no comprometer ningún sol de tesoro público. Los propios flujos y los recursos de Petroperú implicarían que en determinado momento sube el precio de la gasolina, sí, no. No. ¿Nunca va a subir la gasolina como consecuencia del repago de los 4.000 millones en exceso? En realidad no, todo está previsto para que la propia refinería con el trabajo que realiza, ¿no es cierto?, y con los créditos que ha concertado, pueda pagar la refinería, ¿no? Claro, ahí lo que ha faltado en el caso de... Importante, pero nuevamente importante es, ¿no es cierto?, que para que esa refinería sea exitosa requieres justamente que el petróleo salga del suelo peruano, que sea conducido por el oleoducto, que podamos tener convenios con Ecuador para también traernos su crudo pesado y que esta refinería, ¿no es cierto?, tenga bastante potencial. Vamos por partes. Vamos por partes. Para que eso sea cierto tiene que haber una política para que vengan empresas, no las grandes porque no van a venir, cuando vengan medianas o minors, a explorar al Perú. Efectivamente. Porque si no vienen a explorar vamos muertos. Pero el problema de la exploración del Perú tiene que ver con las políticas que tiene este gobierno, el anterior gobierno y el tras anterior gobierno, que no saben qué hacer con los problemas sociales, mineros o petroleros. Te doy un ejemplo. Lote 192, Andoas y cuánta cosa. Dame una buena noticia que este gobierno no me da hace un montón de días. Bueno, que justamente la próxima semana vamos a firmar un contrato con una empresa que se llama Nadarco, que es una empresa muy grande de exploración y explotación de petróleo, que ha comprometido más de $200 millones para hacer una exploración en el Zócalo, al frente de las costas de Lambayeque y La Libertad. Ahí tienes un tema concreto de una empresa extranjera que apuesta por el Perú, que apuesta por hacer exploración en el Perú. Es una buena noticia y creemos que tenemos mucho potencial, Philip, pero justamente requerimos, modificar
la ley orgánica de hidrocarburos. Estamos trabajando en un proyecto, lo vamos a presentar a fin de este mes, porque hay que hacer una serie de cambios que aseguren que se puede realizar tanto exploración como explotación. No, petróleo puede haber, reservas probadas pueden haber. Lo que pasa es que en este país tiene que haber una seguridad jurídica. Una de las grandes desgracias de este presunto faenón que se realizó y que nunca a la hora de la hora hubo una cutra aprobada, era que la empresa noruega que venía a invertir, venía a ver qué pasaba. Entonces, con lo que hicieron y con el escándalo que generaron, simplemente espantaron a la gente que venía. Y acá tiene que venir gente como Mr. Callop. Callop, ¿qué hizo? El dueño de la empresa que perdió esa batalla. Simplemente bombeó. Callop ya sabía que había petróleo en el Perú, bombeó y se hizo multimillonario. La empresa de William Callop. Bueno, tiene que haber una política de promoción de inversiones, pero también todo un marco que asegure transparencia en las licitaciones, transparencia en las negociaciones, ¿no? Sí, claro, pero lo más importante... Y seguridad jurídica, que sí tenemos un marco, Philip, sí hay que decirlo, un tema bastante bueno y que se reconoce a nivel internacional y que muchas veces los periódicos no recogen porque no es una noticia sexy, digamos, es que el Perú es el único país que en toda Latinoamérica ha recibido nuevamente grado de inversión. Claro. Chile se lo han bajado, Colombia también, Perú no, porque tenemos un marco de seguridad jurídica y macroeconómico que funcionan. Dos cositas previas. A ver. No va a poder inversión, vamos a ver de inversión minera luego de la pausa. No va a poder haber inversión minera adecuada ni inversión petrolera adecuada si no hay imperio de la ley. Y el imperio de la ley tiene que ver con el presidente de la República, el Ministerio de la Defensa y el Ministerio del Interior. El día que cualquier persona entienda que si tú le metes un guaracazo a un policía, te vas a llevar un balazo en la frente, la gente va a comenzar a entender. A ver, nosotros creemos que efectivamente las normas son para cumplirse, pero lo más importante creemos es que también, ¿no es cierto?, las comunidades sientan el beneficio de las inversiones. Y por eso, ¿no es cierto?, hemos creado lo que se llama el Fondo de Adelanto Social, y que por primera vez en el Perú va a tener un presupuesto dedicado para que el Estado llegue a las comunidades antes de que llegue cualquier inversión. Pero yo te sugiero una cosa, al inversionista le tienes que exigir el down, así como paga en estudio de impacto ambiental, en ingeniería, factibilidad, prefactibilidad, estudio de suelo, el down payment, el show me the money, el billete por delante, el canon comunal, eso que Alan García se está copiando en mí. O sea, es decir, pongan la plata por delante para que la gente esté tranquila y sienta la riqueza en la mano. Bueno, lo que va a hacer el Estado es poner, ¿no es cierto?, los servicios por delante. ¿No? Para que la gente vea cómo es que el Estado llega, está presente, hay una relación con el Estado y una relación de confianza. Pero además que le exijan no solamente al Estado los servicios, a la empresa pegar los servicios. Cayetana, yo he crecido en Punta Arenas. Yo no he tenido un juguete peruano hasta los primeros 6 años de mi vida. Yo nunca tomé un tan peruano. Lo único que había peruano en mi casa era el pan, porque la mantequilla era gringa, los juguetes eran... a mi viejo lo trataban como un jeque. Los de Vermont, que eran los de British Petroleum. Mi mamá trabajaba en la Occidental Petroleum. O sea, el trabajar por una empresa extranjera petrolera era el lujo. Todo el mundo quería, porque vivíamos realmente de una manera fabulosa, parece otro país. Eso tiene que repetirse, el bienestar, la gente lo tiene que sentir todos los días para que la gente quiera inversión privada. De acuerdo, pero antes de comenzar una exploración o una explotación, sea de minería o hidrocarburos, el Estado tiene que llegar primero. No te discuto. ¿No? Y luego, por supuesto, que la empresa tiene que tener un compromiso con la comunidad porque son sus vecinos y van a ser sus vecinos por 15, 20, 30 años. Y también tienen que ser claros en que las explotaciones, tanto de hidrocarburos como minería, se acaban, tienen un tiempo determinado y por tanto es bien importante que la población no solamente piense en el trabajo que le puede dar esta operación, sino sobre todo posibilidades alrededor que se puedan mantener mucho más allá de la vida de un yacimiento petrolero o de una operación minera. Bueno, y de ahí, antes de la pausa, ya sé que viene la mención de Duman que me están poniendo en la chuleta. Tranquila, Nancita, tranquila. Como buena mujer y chata eres así. Escúchame. Que es intensa. ¿Ah? No, jodida. Intensa es una manera villamariana de decir las cosas. Mujer que no jode zombie. No te me hagas, por favor, la sexy. Escúchame, eso de oleoducto a Ecuador, complicado geopolíticamente. Bueno, muy complicado, muy complicado. Bueno. Es abrir un abanico bien difícil de manejar.
si no podemos cuidar nuestro propio petróleo, en donde han habido un montón de sabotajes, me refiero al oleoducto, bien complicado. Bueno, creo que es momento de cuidar el oleoducto, ¿no? De que consideremos, ¿no es cierto?, activos estratégicos. O sea, tenemos una serie de activos que tenemos que cautelar y proteger, y para eso necesitamos, ¿no es cierto?, que no solamente la empresa, sino también las fuerzas del orden, ¿no es cierto?, cuiden los activos estratégicos que son de todos los peruanos. Me acaba de dar la razón. No son de todos los peruanos. Me acaba de dar la razón, porque Basombrío no puede cuidar Cosme a 3 cuadras de tu casa y la mía va a cuidar el oleoducto, no seas mal. Vámonos a la pausa, regresamos con más con el tema de la inversión minera, un absurdo con el Perú hasta esa altura del siglo XXI. Estamos discutiendo cómo hacemos para sacarla. Pero si Basombrío ha capturado una serie de bandas, ¿o no has leído? La policía lo ha capturado. Basombrío es un holograma. No voy a discutir. Quiere nadie el militar. Ni lo defiendas, ni lo defiendas. Yo lo voy a defender. Bromas aparte, o sea, a mí ya hay cosas que yo no logro entender de parte de mucha gente que canta el himno, que canta Contigo Perú, ricas montañas, hermosas tierras de mi país. La mayor riqueza del Perú es la minería. Está clarísimo, eso no hay nada que discutir. Sin embargo, hay gente que discute si debe o no haber minería, que si ponemos agricultura o algo paralelo como la industria de la hotelería, etcétera, etcétera. ¿Tú podrías concebir la economía venezolana sin petróleo, la economía sudafricana sin oro? ¿Concebirías la economía de Arabia Saudita o de Qatar sin petróleo? ¿Por qué acá alguien quiere concebir la economía peruana sin oro, sin plata y molibdeno? Por Dios, ¿por qué? Primero yo creo que tenemos que recuperar el orgullo minero, ¿no? O sea, el Perú es un país minero no de ahora, no de hace 100 años, hace más de 1000 años que somos mineros. El Tumi es de oro, o sea, Salvador del Solar no sabe, pero es de oro, o sea, el Tumi es de oro. ¿No? Entonces, creemos que es importante recuperar ese orgullo en la minería, y también creo que es importante derivar mitos, y creo que ahí hemos fallado todos, Philip, porque se han creado una serie de mitos alrededor de la minería. La minería puede convivir con la agricultura, la minería puede convivir con el agua, la minería convive con las comunidades. Y yo he recorrido, ¿no es cierto?, varios lugares y he visto comunidades que están contentas, satisfechas con la minería y que siguen manteniendo su agricultura y su ganadería y no tienen ningún problema con su agua. Han habido, ¿no es cierto?, en el pasado, creo, varias empresas mineras que no eran respetuosas con el medio ambiente. Hoy por hoy la tecnología permite tener una minería compatible con el medio ambiente, y uno ve la cantidad de requisitos que se le pide a las empresas, y que además no solo se pide, sino que son luego fiscalizados. Se ve como hay una serie de cumplimientos ambientales. Por tanto, no es que la minería no pueda coexistir con el medio ambiente ni tampoco con las comunidades. Esos son mitos que tenemos que trabajar. ¿Pero acaso en Ancash no quieren Antamina? Claro, la gente de Ancash no tiene mayores problemas con Antamina, por dar un ejemplo. Ahí tienes un ejemplo. Yo que he estado en La Libertad tantos meses viviendo, la verdad que la gente estaba contenta con la minería. Es una región que quiere la minería. Arequipa mismo, ¿no? En Arequipa los que tienen los mejores casas, los mejores carros, los mejores departamentos, todo el mundo se lo compran los mineros. Los que trabajan han dinamizado la economía de Arequipa. Fuera de la cantidad de plata que entraba acá en Arequipa, que algún día sabremos dónde se fue. No, pero importante, porque además justamente en Perumín tuvimos la oportunidad de presentar una lámina que mostraba claramente cómo había una correlación directa entre inversión minera. Uno veía cómo había subido la inversión minera en Arequipa y cómo en paralelo iba creciendo el índice de desarrollo humano, es decir, bienestar en salud, bienestar en educación, en acceso a servicios. Entonces, tú ves ahí claramente, y eso no es un invento, ¿no es cierto?, que se haya realizado, cómo sí existe correlación entre inversión en minería y desarrollo humano. Lo que pasa es que son esos temas que no se hablan, que no se discuten, que no se ponen en una mesa, ¿no? Bueno, una de las cosas, cuando yo siempre discuto en Exitosa o en Digital TV Perú este tema, le digo a la gente, si no me creen a mí, entren al Google, vean, canon minero pagado, departamento por departamento, y sale distrito por distrito, provincia por provincia. En Arequipa, ¿sabe cuánto le dieron a Cerro Verde? ¿Cuánto le dieron a Hunter? ¿Cuánto le dieron? ¿Qué hicieron los alcaldes y los presidentes regionales con esa plata? Se la gastaron. ¿Dónde está ese dinero? En Ancash. ¿Dónde está la plata en Cajamarca? Han entrado miles de millones de dólares. ¿Dónde está esa plata? Ahí sí nadie lo fiscaliza. Es que creo que también viene un tema de maduración, Philip, ¿no? Hay un tema tiene que haber una fiscalización. Hemos visto cómo la Contraloría en años pasados no ha hecho un trabajo de fiscalización adecuado. Las propias comunidades, tanto Frente de Defensa
deberían justamente fiscalizar a dónde van esos recursos, ¿no? Una vez que llegan tanto sus gobiernos locales como regionales, Es que ¿no? deberían haber, esos frentes de defensa deberían defender los intereses de las comunidades, pero hay que decirlo, normalmente los frentes de defensa ni siquiera viven ahí, los cabecillas del frente de defensa no son ahí. Yo tengo familia por el tema de mi esposa allá en Arequipa. Arequipa, en la zona en donde tanto pitean por Tía María, los agricultores no usan guaraca. No usan guaraca. ¿De dónde salen los guaraqueros? No hay guaraca, no cazan con guaraca, no hay palomitas con guaraca, los guanacos no se matan con guaraca porque no hay ni guanaco ni... ¿De dónde salen los guaraqueros? En el caso de Apurímac, la gente está esperando la riqueza inmensa de las bambas. ¿Qué posibilidad de vida tiene esa gente sin las bambas? ¿Cómo le vas a negar a esa gente la posibilidad de tener posta médica, colegio, camino, agua potable? ¿Cómo se lo vas a negar si han pasado 300 años y nadie se los ha dado? No hay otra que esa. A ver, Apurímac es una región bendecida, siempre digo yo, ¿no? Es una región que no solamente tiene las bambas, hay una serie de proyectos que están justamente hoy por hoy en exploración y que pueden cambiar justamente la vida de Apurímac, ¿no? Entonces, ahí nuevamente es una minería que sea responsable con el medio ambiente, hemos visto el caso de las bambas y también, ¿no es cierto?, que sea compatible con las comunidades, ¿no? Yo creo que también ahí podemos trabajar con el Fondo de Adelanto Social para justamente crear con las condiciones necesarias. Pero acuérdate, el Fondo de Adelanto Social deberían esquematizarlo para que las empresas sean las que ponen por delante, para que la gente comience a querer a la empresa antes que comience la ejecución, sino con la exploración ya van queriendo a la empresa. Estamos haciendo un fondo iniciales con capital puesto por Tesoro Público, pero luego justamente lo que queremos es que organismos internacionales y también las empresas comiencen a colaborar en este fondo para poder crear las condiciones, ¿no? Claro, bueno, mi mamá ha sido enfermera de la Occidental Petroleum Company. Y yo conocí en mi casa un señor que tenía un poquito de plata que se llamaba Armand Hammer. Armand Hammer le prestaba plata a Rusia. Y el tipo iba a Talara y era recibido. El dueño, en que ese momento era el hombre más rico del mundo, el dueño de la Occidental Petroleum, era recibido como reciben, no sé, pues a Belmont en Ebel. Lo adoran, porque el pata ha compartido su riqueza. Eso es lo que tendrían que hacer. Roque Benavides debería ser un tipo hiper querido en Cajamarca. Sin embargo, lo detestan porque no han hecho su trabajo bien hecho. Nos queda muy poco tiempo. Hay toda una discusión en el Perú con respecto al gasoducto del sur, por lo que hemos conversado, por la falta de masificación, pero también hay que decir, Perú es un potencial hídrico alucinante. La gente que dice que en el Perú no hay agua es una locura. El Perú es la décima, no sé, si no es la décima, es la número 15 potencia mundial hídrica. O sea, nosotros tenemos caídas para tener mucho más hidros, pero también tenemos gas y también está el tema del ciclo combinado y está el tema del ciclo de las termoeléctricas. ¿Cómo alguien como tú en ese caso, cómo decide, cómo prioriza, qué se hace primero, qué se hace después, qué se intercambia? A ver, creo que el Perú tiene dos condiciones importantísimas, ¿no? Uno, con lo que tú bien mencionas, el agua, ¿no? Las caídas de agua y las hidroeléctricas, la verdad que yo siempre digo, es una inversión que no tiene impacto en el medio ambiente. El agua, tú la usas, generas la energía y luego regresa. Y regresa en las mismas condiciones. Creo que eso es bien importante también de que las comunidades también lo conozcan, porque también he escuchado que se vienen creando algunos mitos que tenemos que también derivar. O sea, el agua es importantísimo. La hidroeléctrica la usa, genera la electricidad y luego esa misma agua regresa limpiecita en las mismas condiciones, ¿no es cierto? Y puede ser reaprovechada. Y es ambientalmente pero muy, es una de las energías renovables más importantes que tenemos, ¿no? Como Perú. Creo que Perú tenemos esta combinación, creo que tenemos que pasar a una matriz justamente que deje ya, nuestro objetivo sería que se vaya dejando el diésel justamente para pasar a energías, limpias, un tema combinado entre gas que también producimos y por supuesto... Sí, pero que no lo hagan, que no hagan el gas de acá para llevárselo a vender a Chile, porque va a generar un problema social inmenso en el sur. No, es justamente gas que se ha utilizado para, uno, masificación, es decir, para que las señoras, el ama de casa pueda tener su cocina a gas, su terma, ¿no es cierto?, a gas, calefacción en algunos lugares también a gas, con lo cual taxistas. Los taxistas puedan cambiar justamente y la reconversión industrial, efectivamente. Y el SNIP, el código SNIP de techito para las casas. Es dejar, ¿no es cierto?, el diésel y poder transformarlo a gas. Basombrío dice que ya no va a volver a saltar en combi. Ya estaba viendo el programa. Basombrío es un inútil, pero en fin.
El tema... Nuevamente yo voy a defender a Basombrío. Creo que está haciendo un buen trabajo, Philip. Vives engañada, pero yo no te voy a discutir así. Mind your own business, como dijo Mr. Kuczynski. Tú acá preocúpate por el tema de la energía y la minería. Ese es el tema. No, porque sin seguridad es poco también lo que podemos avanzar. Ahí está, sigue llamando Basombrío. Ya lo voy a colgar, hermano. No me funciona. Ya, está bien. Escúchame. El tema de los conflictos sociales es todo un tema. Y no hay vuelta que darle. Ustedes tienen trabajo continuo con la unidad de resolución de conflictos de la PCM. Hay una unidad especial de resolución de conflictos en Energía y Minas que concatena con ellos. En Energía y Minas tenemos una oficina, ¿no es cierto?, de gestión social, que justamente es la encargada de participar en las mesas de diálogo y antes de anticiparse, ¿no es cierto?, a que exista justamente algún tema de preocupación. Se trabaja coordinadamente con el Viceministerio de Gobernanza Territorial, que está en la presidencia del Consejo de Ministros, que es algo que ha sido creado en este gobierno. Sí. Porque antes era una secretaría, hoy tienes un viceministro encargado de estos temas y que coordina con los diferentes sectores, ¿no? Digo esto porque a mí me preocupa que cada vez que hay un problema con el lote 192, toman al aeropuerto de Andoas. Que no tiene que ver Chana con Juana. Pero claro, tomar un aeropuerto es algo que parece pues muy poético y muy heroico. A ver, es un delito. Tú no puedes tomar una instalación público-privada, secuestrar a la gente que está ahí y decir que es un acto de protesta social, porque lo hacen 3, 4 veces al año, ya que es casi una costumbre. A ver, te cuento, en el lote 192 hay 2 temas que estamos trabajando. Uno es el tema de consulta previa y el otro tema es que lo que sí es verdad, Philip, es que el gobierno pasado se firmaron justamente con las 4 cuencas una serie de compromisos que no han sido atendidos. Sí. Entonces hay realmente una molestia genuina y yo creo que como Estado tenemos que responder y atender. Entonces justamente ya está el viceministro de Gobernanza Territorial, está ya en Iquitos para reunirse con las comunidades y mañana también está yendo una comisión también de viceministros para conversar y justamente ya llevar las soluciones, porque la gente ya no quiere escuchar, ya se cansó. Digamos, o sea, el diálogo tiene que tener un punto de partida, un punto final y como esa ejecución. El diálogo no puede ser perfecto. Y luego tiene que haber un cronograma de ejecución, ¿no es cierto?, de dónde están. Habíamos quedado tú y yo en esos compromisos. ¿Dónde están? ¿Por qué no ha avanzado? Hay temas que demoran y hay que hacer entender, por ejemplo, los estudios de remediación ambiental. Demoran porque hay que hacer todo un estudio antes de poder entrar a la remediación. Pero hay cosas que sí, medicinas en una posta médica, no te puedes demorar un año. Claro. O, ¿no es cierto?, atender el tema de salud, de educación, el tema que lleguen los programas sociales. O sea, creo que hay temas... En Buen Romance, tú eres lo que haces, no lo que dices. Entonces, cuando ya dijiste algo, hazlo, pues, porque si no quedas como que estás hablando al viento y la gente se siente estafada. Bueno, pero hemos heredado, así como de 192, hemos heredado a lo largo de todo el Perú una serie de compromisos y que no han sido atendidos. Fue una calamidad lo que hizo Yantomala y Nadine Heredia. Pero en fin, ha sido muy amable. Ojo, que no te he preguntado por lo de la cabecera de Cuenca, pero yo tengo $1 millón en mi carro, en la maletera, como siempre, pero te lo iba a prometer, pero no creo que me sepa decir ni tú ni nadie lo que es cabecera de Cuenca. O sea, creo que es importante ahí también es un palo mencionar. Verde. No, te voy a decir, el tema de cabecera de Cuenca ya estaba en una ley del 2009, ¿no?, que decía que el Ministerio del Ambiente podía declarar intangibles las cabeceras de cuencas, pero nadie había definido lo que era una cabecera de cuenca. La norma que ha sido publicada en agosto lo que dice es que el Poder Ejecutivo es quien va a definir qué es una cabecera de cuenca. Y la cabecera de cuenca per se no es intangible. Y eso tiene que quedar absolutamente claro. Pues, ¿quién lo va a decir? ¿El Ministro del Ambiente? ¿El Ministro de Cultura? ¿El Ministro de Higiene y Minas? Este es otro problema. El Ejecutivo... Es el Ministerio del Ambiente, pero en concordancia, perdóname, pero con opinión de transportes, de todos los que utilizan agua, transporte, producción, energía y minas, y también cultura. Ya perdiste. No he perdido. No he perdido.